Dios les bendiga a los que nos ven en las redes sociales. Y hemos orado previamente. Y vamos a iniciar leyendo Efesios 6:12. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, aquí vemos varias categorías, ¿verdad? Principados, potestades, gobernadores y huestes, ¿verdad? Entonces, hermano, nosotros vivimos en una lucha espiritual. No podemos ser ignorantes, ¿verdad?, de lo que pasa en los aires, ¿verdad? También tenemos que saber que así como en el reino de Dios hay rangos, ¿verdad? Así como hay ángeles que tienen rangos, ¿verdad? También en el reino de las tinieblas, ¿verdad? Hay rangos, hermano. Entonces, cuando alguien va a enfrentar un príncipe, ¿verdad?, pues necesita enfrentarlo otro que tiene una categoría igual, que también sea un príncipe, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros no tenemos que ignorar la guerra espiritual y tenemos que saber, hermano, que hay niveles, que no en todos los niveles, ¿verdad?, podemos pelear con ignorancia, ¿no? Sino tenemos que, por eso, escudriñar las escrituras, ¿verdad? Para que podamos aprender, ¿verdad? Y en este tiempo no vamos a hablar de guerra espiritual, vamos a hablar simplemente de aquellos puntos de entrada, ¿verdad? Y solo vamos a mencionar algunos porque hay más, ¿verdad? Si Dios nos permite, lo seguiremos estudiando, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos que ser ignorantes, hermanos. Vamos a leer Hechos 10:38. No tenemos que ignorar lo que pasa en el mundo espiritual, ¿verdad? Y contra quién luchamos, cómo tenemos que luchar, ¿verdad? Cómo tenemos que cuidarnos. Hechos 10:38 dice, ¿verdad? Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos a Jesús, ¿verdad?, cómo él vino, ¿verdad?, no a pelear con los humanos, ¿verdad?, no a pelear con las personas, sino vino, ¿verdad?, con la unción del Espíritu Santo para sanar, dice, a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, él sabía que él venía para luchar contra el enemigo, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que saber que la lucha no es contra personas, sino son contra aquellos seres, ¿verdad?, que no vemos, pero que existen, ¿verdad? Diga conmigo, hay seres espirituales malos, ¿verdad?, que no los vemos, pero existen, ¿verdad? Y contra esos dice la Biblia que tenemos lucha, ¿verdad? Tenemos una desventaja, digámoslo así, que no los vemos, hermano, y ellos sí nos ven, ¿sí? Entonces, pero Dios nos ha dado unos ojos espirituales para ver. Amén. Híjole, hermano, yo no sé cómo se le llame a eso, pero pues a mí Dios me ha dado esa gracia de ver. Y no siempre, ¿verdad? Pero gracias a Dios, pero porque si no, yo creo que tampoco sería tan cómodo vivir así, ¿verdad? Pero sí me ha tocado ver muchos espíritus inmundos por la gracia de Dios, ¿verdad? Y bueno, todo tiene un objetivo y un porqué, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, hermano, usted no puede ignorar. Que usted no tenga esa gracia no quiere decir que ellos no existan. Existen y son muchos y con muchas
tamaños, figuras y demás, ¿verdad? Pero nosotros no podemos ignorar que ese mundo espiritual existe. Segunda de Corintios 2:11, le invito a que busquen. Segunda de Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros ignoramos sus maquinaciones? Su manera de trabajar. El enemigo toma ventaja, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que ignorar, ¿verdad? La obra del enemigo, el reino de las tinieblas. Nosotros tenemos que tener conocimiento. Amén. No ignorar sus maquinaciones. Muy bien. Entonces, Dios te bendiga, Alfredo. Entonces, vamos a ver algunos de los puntos de entrada de estos espíritus, ¿verdad? Y vamos a buscar Primera de Juan 1. Primera de Juan 1, 8 y 9. Antes de eso, de empezar a enumerar ya los puntos de entrada, quiero decirle, hermano, que bueno, dejarle en claro, ¿verdad? Una cosa es la posesión y otra cosa es la demonización, ¿verdad? Los que no conocen de Cristo, ¿verdad?, pueden llegar a estar totalmente poseídos, totalmente invadidos. ¿Por qué? Por espíritus inmundos. Porque cada sentido natural que usted ve, ¿cuáles son los sentidos naturales, Mirna? El ojo, el oído, la vista, ¿verdad? El oído, el tacto, nuestra boca, ¿verdad? Me faltó uno, y el olfato, ¿verdad? Y son puertas, hermano, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Las personas que no conocen de Dios, que no tienen a Jesús en su corazón, pueden llegar a estar totalmente invadidos por estos espíritus, y eso es lo que comúnmente conocemos como posesión, ¿verdad? Pero generalmente en la iglesia cristiana durante muchos años, ¿verdad?, se creyó que los cristianos pues éramos intocables y que no nos podía hacer nada un espíritu inmundo, ¿verdad? Pero hermanos, a raíz de que estamos ya en los últimos tiempos y Dios ha traído cada día más revelación, ¿verdad? Hermanos, los cristianos no somos infalibles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de venir a Cristo, ¿verdad?, vivimos un tiempo sin Cristo, y aún con Cristo ignoramos muchas cosas, ¿verdad? Y a veces pecamos de confiados, porque creemos que nada nos puede pasar, que nada nos puede tocar, ¿verdad? Y abrimos puertas. Entonces, aunque seamos hijos de Dios, ¿verdad?, si abrimos puerta, un espíritu inmundo puede entrar. Obviamente va a entrar en el área donde se le abre la puerta, ¿verdad? Y eso se llama demonización. Entonces, un cristiano puede estar demonizado, no poseído, pero sí demonizado. ¿Y qué quiere decir demonizado? Que va a haber una influencia maligna, ¿verdad?, por parte de las tinieblas a través de esa área, ¿verdad? Y por eso es que a veces hay cristianos que usted dice, o a lo mejor usted en su vida, ¿verdad?, dice, ¿por qué no cambio? ¿Por qué en esta área no puedo cambiar? ¿Por qué batallo con este pecado? ¿Por qué esto? Y a lo mejor ya fue a consejería, y a lo mejor ya fue al psicólogo, y a lo mejor ya fue, y no hay una libertad. Puede ser que haya ahí
un espíritu inmundo, ¿verdad? Escondido. Hay enfermedades igual que ya se oró, que ya esto, que ya fue al doctor, que ya toma el tratamiento y que no se va la enfermedad. Puede ser también que ahí esté un espíritu alojado en algún órgano, ¿verdad? Y por ello la enfermedad no cede, ¿verdad? Y ese espíritu está ahí en forma de enfermedad, trayendo, ¿verdad? Pues una destrucción al cuerpo. Entonces, hermanos, pero en este último tiempo nosotros tenemos que saber la verdad. No podemos seguir ignorando, no podemos seguir, ¿verdad? Creyéndonos infalibles y creyendo que como somos hijos de Dios podemos ser maleducados, podemos ser groseros, podemos ser chismosos, podemos ser mentirosos y nada nos va a pasar. No, hermano, no. Eso sería, ¿verdad? Que Dios tuviera hijos mal formados. O sea, que Dios permitiera que todo eso pasara, ¿verdad? Y que nada pasara. No, hermano. Si estamos en un mundo, dice la Biblia, ¿verdad? Que tinieblas cubrirían la tierra, ¿verdad? Mas sobre nosotros amanecería Jehová. Sí, pero entonces nosotros tenemos que ir en pos de esa luz y que esa luz cada día vaya creciendo más en nuestras vidas, hermano, porque de lo contrario podemos involucionar. Podemos, ¿verdad?, estar teniendo estas luchas internas, ¿verdad?, cuando deberían ser solamente externas, ¿verdad? Pero cuando eso se vuelve una lucha interna, quiere decir que algo entró. Entonces nosotros no tenemos que ignorar, y dice aquí primera de Juan 1, el 8 y el 9, dice: si decimos que no tenemos pecado y nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, a los que están anotando, póngale número 1, la práctica habitual de pecado. Este es un punto de entrada. Una cosa es que usted diga: pastora, fui tentada y caí en un pecado. Otra cosa es que usted diga: bueno, estuve en un momento de debilidad, fallé en un pecado, ¿sí? Pero hermano, cuando usted practica ya de manera habitual un pecado, esta práctica puede ser el punto de entrada de un espíritu inmundo. Y no me estoy refiriendo a cosas tampoco que usted diga: wow, no, pues yo nunca me drogo. No, hermano, de cosas tan sencillas, ¿verdad?, en las cuales si nosotros las practicamos, ¿verdad?, podemos abrir puertas. Cuando, acuérdense, el punto se llama la práctica habitual del pecado, ¿sí? ¿Qué cosas malas le doy lugar de continuo? ¿Qué pecado he cometido de continuo? Regularmente me dejo llevar por la preocupación, por el miedo, por la ira, por el chisme, por la queja, por los celos, por la falta de perdón u otro pecado. Hermano, bueno, le dije algunos que son sencillos, ¿verdad? Pero que, hermano, si están de continuo, pueden ser una puerta abierta, ¿sí? Cuando una cosa, cuando el espíritu inmundo viene, ¿verdad?, y pone una tentación, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero cuando viene un espíritu inmundo y te pone una tentación, ¿verdad? Vamos a decir al hermano Joel, ¿verdad?, se le apareció ahí algo en el celular, ¿verdad?, la tentación, y vino y le dio clic, ¿verdad? Eso fue una tentación, hermano, pero cuando se le vuelve a aparecer y le vuelve a dar clic, y se le vuelve a aparecer y le vuelve a dar clic, y se le vuelve a aparecer, no, hermano,
¿sí? Los espíritus inmundos, ellos reclaman y dicen, aquí ya se me está invitando a entrar, porque no ha sido una vez, ya han sido muchas veces, ¿verdad? Y ellos reclaman ese derecho. Y una vez que entran, ya no va a ser una tentación, va a ser ya un deseo que oprime por dentro hacia el pecado. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Cosas tan sencillas, ¿verdad? Como la ira. Es que me airé una vez, y me airé 2 veces, y me airé 3. Hermano, cuidado. Es que no pasa nada. Yo soy hijo de Dios, soy el consentido de Dios. Cuidado. Porque así se sentía Saúl. Y acabó mal, hermano. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano, con estas prácticas constantes de cualquier pecado. A mí, por ejemplo, yo nunca me había dado cuenta de que era muy criticona. Y Dios me refrenó muchas veces, ¿verdad? Y me dijo, cuidado, ¿verdad? Porque, hermano, cuando uno critica, uno puede caer más allá en enjuiciar algo. Y eso es, ahorita la hermanita Sara nos hablaba en la prédica de la rebelión, ¿verdad? Entonces, el chisme, la crítica, el juicio, pecados de la lengua que son bien tremendos, hermano. Y más cuando nos atrevemos a criticar, a chismear a un ungido, a un siervo de Dios. Aunque sea cierto, ni usted ni yo tenemos derecho de andar llevando ni trayendo. ¿Sí? Porque Dios no nos puso para maldición, sino nos puso para bendición. Al contrario, nosotros estamos para cubrir la autoridad y para cubrir los pies de barro y para cubrir aún los defectos. ¿Sí? Porque si nosotros fuéramos los caídos, nos gustaría que alguien nos ayudara, hermano, ¿verdad? Pero con nuestra boca podemos derribar más, ¿verdad? Que levantar. Entonces, hermano, tengamos cuidado. Pecados tan sencillos como la queja, ¿verdad? Nos hablaba nuestro pastor del agradecimiento, y el agradecimiento nos va a meter en una atmósfera espiritual diferente. Pero la queja, cuidado, ¿verdad? Por eso Nabat, Abirán, ¿qué más? Coré, Abirán y se fueron derechito para el infierno, hermano. Datán, ese es el que me faltaba, ¿verdad? Se fueron derechito para el infierno por quejarse, por hablar mal de la autoridad, ¿verdad? Entonces, hermanos, si tenemos descontento en el corazón, yo le invito, vea las prédicas del retiro de mujeres, ¿verdad? Porque nos han estado hablando mucho de cómo quitar ese descontento y contentarnos con lo que tenemos. Amén. Entonces, si constantemente nos quejamos, ¿verdad? Me quejo hoy, me quejo mañana, me quejo pasado, hermano, eso se puede volver un mal hábito y una puerta para que espíritus inmundos entren. Ay, tan sencillo como eso. Ay, es exageración. Yo le digo, no es exageración. Hermano, ¿verdad? Si de toda palabra ociosa vamos a dar cuentas, ¿no será que la boca es un gran punto, verdad? Que nuestras palabras tienen mucho poder en lo espiritual.
¿sí? Si por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado. ¿Sí? Entonces, hermano, tenemos que vivir en este último tiempo con mayor temor de Dios, con mayor luz, con mayor entendimiento, porque los espíritus inmundos hoy más que nunca quieren un cuerpo. ¿Sí? Están buscando una entrada, están esperando tu momento débil, están esperando tu momento, ¿verdad?, de acusarte delante del trono y decir, puedo entrar, ¿verdad? Tengo derecho a entrar. Mira cómo me invita a entrar. ¿Verdad? Ella vive en temor, él vive en temor. Mira, me está invitando. ¿Sí? Hermanos, nosotros hoy tenemos que arraigarnos y cimentarnos en amor. Esa es otra prédica que nos estuvieron dando también a las mujeres, ¿verdad? Con amor eterno el Padre nos ama y de esa plenitud de amor nos tenemos que llenar. Porque el temor es otra puerta, ¿verdad?, para que los espíritus inmundos entren. Entonces, toda práctica habitual del pecado, si Dios ya te dijo, mijito, pecas en esto, ¿verdad? Y seguimos, ay, Dios me va a perdonar 1 y 1000. Sí, pero si tú estás abriendo una puerta constantemente, ¿verdad?, al rato esa lucha se puede aumentar, ¿verdad? Mira, hermano, cuando yo abro las puertas de su casa, de la casa donde nosotros vivimos, ¿verdad?, abro el portón y todo, y hermano, digo, ay, ¿cómo todo puede entrar? Porque veo al perro que pasa, veo esto y el otro, ¿verdad? Y hasta hago a mi perra, vete para allá y todo, y digo, qué importantes son las puertas, ¿verdad? Y agarro y digo, aquí nada entra, y cierro las puertas. Y hermano, así debemos estar nosotros en nuestras vidas. Aquí nada entra, pues cierre la puerta, hermano, a ese pecado. Yo le puedo decir, a mí me gustaba el chisme, porque sabe rico estar de chismosa, pero muchas veces el Espíritu Santo me dijo, basta, ¿verdad? Basta 1, basta 2, y hermano, que no tengas después otra lucha peor por no haber entregado, ¿verdad?, eso que era un placer, porque aún, ¿se imagina si el chisme da un placer? Todos los pecados dan placer, por eso son pecado, ¿verdad? Entonces tenemos que morir a ese placer, pero hermano, ¿por qué? Por el temor de Jehová. Porque de por sí, ¿verdad?, antes de conocer a Cristo ya fallamos, traemos cosas generacionales aparte, y luego todavía seguir abriendo puertas. Hermano, que el temor de Jehová sea sobre nosotros. Primera de Samuel 18, del 7 al 10. Vamos rápido y vamos a ver la otra puerta ahí, es los celos. Anótele ahí. Primera de Samuel 18. Siete al 10 dice, y cantaban las mujeres y danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 1000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día, miren nada más, hermano, miren nada más, aconteció al otro día
que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. ¿Sí? Otro punto de entrada, hermanos, para estos espíritus son los celos. Los celos recurrentes. Celos recurrentes van a traer, van a causar ira y van a ser una semilla para que un espíritu de asesinato entre. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Saúl, ¿verdad? Cuando este espíritu inmundo entró, lo quiso matar. Qué tremendo, qué tremendo. Un pecado no confesado. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? Mucho Dios nos enseña a través del apóstol que pidamos esos ojos internos. No, es que yo no soy celoso. Bueno, preguntémosle al Señor y que nos ayude, ¿verdad? Porque tal vez sí. Y tenemos ahí una puerta abierta, ¿verdad? Hermano, vemos a Caín y Abel. ¿Cuándo vino ese celo? Cuando la ofrenda de otro fue aceptada, ¿verdad? Y la de Caín no fue aceptada, y de ahí nació un celo. Un celo que pasó un día, que pasaron 2 días, no sé cuántos días pasaron, hermano. Dios le tuvo que hablar a Caín, ¿verdad? Entrégame ese celo, arrepiéntete, yo te puedo ayudar, si haces el bien, yo también te voy a aceptar, ¿verdad? Pero Saúl no quiso entregar su pecado recurrente, ¿verdad? Dios da tiempos, hermanos, pero todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y Caín rebasó esa línea, entró el espíritu, ¿verdad? Y fíjese, hermano, era su hermano el más chiquito. Pero cuando ya hay dentro un espíritu, hermano, una influencia demoníaca, ¿verdad? Van a tomar control, influencia. Porque cree que hay unas muertes, ¿verdad?, espantosas. ¿Por qué hay muertes espantosas? Porque ahí entró un espíritu. Un espíritu que se goza en ver sangre, en ver dolor, en matar de X o Y de manera despiadada, de maneras que ni siquiera como humanos nos pasarían. Pero esos espíritus, ¿verdad?, que se gozan en eso. Y un humano, ¿verdad?, viene a perder esa naturaleza hermosa que Dios nos dio de amarnos, y por esa influencia demoníaca viene a destruir a su prójimo, como lo hizo Caín. Y mire, quiero entrar en otro punto, porque este punto sí tiene muchos. Otro punto de entrada es la inmoralidad sexual, y este tiene muchos, así que ahí quiero extenderme un poquito, hermano, porque estamos en los días, ¿verdad?, como en Sodoma y Gomorra, como en los días de Lot, donde una de las cosas que abundó fue la inmoralidad sexual. Y este es un punto de entrada fuerte, hermano, para esos espíritus. Anótele número 1, fornicación. Génesis 2:24. Génesis 2:24, vamos por favor. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es lo establecido por Dios, el pacto de Dios,
hermano, el deseo de Dios para el hombre, ¿verdad? Que el esposo tenga a su esposa y viceversa, ¿verdad? Pero hoy en día es tan común, ¿verdad? Que no tienen necesidad de casarse. Bueno, ahora yo me enteré, ¿verdad? Apenas que los coreanos viven 2 años así, nada más hacen fiesta. Se van a vivir juntos sin firmar, sin casarse. Viven 2 años por si la cosa cambia, por si se arrepienten y así no gastan en divorcio. Y hasta después de 2 años de fornicación, entonces ya firma. ¿Sí? Tener relaciones fuera del matrimonio, ¿verdad? Antes de casarse se llama fornicación. Y es un punto de entrada para los demonios. Hoy en día es tan normal en nuestra sociedad, ¿verdad? Que los chicos, ¿verdad? Desde su noviazgo tengan relaciones sexuales, prueben para ver si después la cosa va a funcionar según la sociedad, ¿verdad? Pero no según lo que Dios nos dice. ¿Y por qué? Porque el diablo ha trabajado la mente, hermano. ¿Sí? El diablo ha trabajado la mente. ¿Para qué? Para que la fornicación llegue a ser común, ¿verdad? Y para que a través de esa fornicación espíritus, ¿verdad?, inmundos puedan transferirse. En una relación sexual ilícita, sin la bendición de Dios, ¿verdad?, sin haberse casado, obviamente, legalmente de la autoridad, ¿verdad? Hay derecho legal para que los espíritus se transfieran de una a otra persona. Entonces nosotros no podemos ver las cosas, ver el pecado como el mundo lo ve, hermano. Ya es común. No, hermano. Cuidado, ¿sí? No llamemos común, ¿verdad?, lo que Dios ha llamado sagrado. Y el matrimonio Dios lo ha llamado sagrado. ¿Sí? Hay una cobertura, hay una protección cuando nosotros tenemos relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y cuando no estamos en el matrimonio estamos desprotegidos, expuestos, ¿sí? Expuestos para que espíritus inmundos entren. ¿Sí? Yo sentí muy fuerte de parte del Señor, y no solo hablarle a las redes, porque realmente yo siento que el corazón de Dios no es tanto en las redes, está aquí en la iglesia. ¿Sí? Esta palabra es para usted, mi hermano, para mí, que tenemos que crecer en el temor de Jehová y en el entendimiento de quiénes somos y a qué venimos. ¿Sí? El otro punto, la inmoralidad sexual, es el adulterio, hermano. Mateo 5, 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, ¿verdad? Y usted quiere leer más adelantito también en el 19, 17 y 18, ¿verdad? Sigue hablando acerca de este pecado. Y este pecado también es un punto de entrada para esos espíritus inmundos, ¿verdad? Cuando uno de los miembros del matrimonio, sea esposa, cometen adulterio, es decir, tienen relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o su esposa, están abriendo la puerta, el derecho legal para que un espíritu entre y tenga derecho legal a destruir su hogar. ¿Sí? Y mire, qué tan importante es, ¿verdad? Cómo la palabra llama, ¿verdad?, a aquellas personas que caen en este pecado. Proverbios 6, mire, me llama mucho la atención cómo
la palabra, ¿verdad?, llama, Proverbios 6, 32 al 35, dice: pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Fíjese, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, hermano, nosotros no tenemos que ser faltos de entendimiento. Porque aquí a la persona que comete adulterio Dios le llama, ¿verdad?, falto de entendimiento. Es que no se abre una puerta, hermano. Se abre el portón. Se abre el portón, el derecho legal, para que un espíritu inmundo entre y destruya tu familia, y destruya tu hogar, y afecte, ¿verdad?, a la familia. Entonces, hermano, nosotros no podemos decir, ay, Dios me cubre, ay, yo soy cristiano, ay, yo soy ungido, ¿verdad? A nosotros como pastores, ay, yo soy pastor. No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, tenemos que tener cuidado y que tener claridad, hermano, ¿sí? Número 3, dentro de la inmoralidad sexual, hermano, el pecado de homosexualismo y lesbianismo. Levítico 18, 22. 18:22. Ahí está el ventilador y si sienten calor, pueden prenderlo. 18:22. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación, ¿verdad? Entonces, hermano, hay, ¿verdad?, iglesias que ya están llamando también a este pecado común, cuando la Biblia no le llama común. La Biblia le llama abominación, ¿verdad? Y nosotros no tenemos que ser ignorantes, ¿verdad? Por lo tanto, fíjese que algunas de las razones para que entre este espíritu inmundo es la rebelión contra los padres. Fíjese, rebelión contra los... Ahorita no tengo tiempo para explicarle, ¿verdad? Solo anote ahí algunas de las razones de por qué entra este espíritu. Es rebelión contra los padres, rechazo, dolor emocional, confusión a raíz de un abuso sexual, dominación maternal o paternal, maldiciones generacionales o ataque desde el vientre. Hay muchas razones, hermanos, por los que alguien puede ser influenciado, ¿verdad?, por este espíritu inmundo, ¿verdad? No tenemos derecho a juzgar, pero sí tenemos derecho a saber la verdad y lo que Dios piensa de este pecado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener claridad, hermano, de cómo Dios ve este pecado. No estamos hablando de rechazar a las personas, estamos hablando de cómo ver el pecado y que nosotros tenemos que tener sabiduría para entender, ¿verdad? Cuidar el corazón de nuestros hijos, porque miren cómo la rebelión contra los padres puede ser un punto de entrada, ¿sí? Precisamente en el retiro de mujeres, ¿verdad? Dios nos hablaba acerca de cuidar el corazón de nuestros hijos, que no caigamos, ¿verdad?, en esa provocación, ¿verdad?, para con nuestros hijos, de tal manera que ellos caigan y nosotros, ¿verdad?, a grados de ira,
que ellos hablen palabras, por ejemplo, contra un padre, contra una madre, decir te odio. Hermano, son puertas. Son puertas, ¿verdad? Y obviamente estamos haciendo que ellos caigan en una rebelión contra los padres, cuando somos los padres los que les cubrimos. Entonces, qué complicado, ¿verdad? Entonces, generalmente ante estos problemas, ¿verdad? Podríamos revisar el hogar, pero nosotros, hermanos, tenemos que ser sabios, ¿verdad? En este último tiempo, para poder, con la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Poder orientar a nuestros hijos. Número 4, hermano, la pornografía. ¿Sí? La pornografía es otro punto de entrada para espíritus inmundos, hermano. ¿Sí? Y esto es algo que viene a distorsionar la mente, ¿verdad? Algo que era sano viene a volverse sucio, ¿verdad? Y a ensuciar la mente de aquel que abre la puerta, hermano. Y es un pecado ahora tan al alcance, ¿verdad? Ahí ahora con esto de los celulares, ¿verdad? Ahora cada vez, ¿verdad? Si antes los chicos, ¿verdad? Los adolescentes, a lo mejor era un poquito más difícil que cayeran en este pecado porque tenían que ir y comprar una revista, ¿verdad? Puede ser que el revistero tal vez no se la quisiera vender, ¿verdad? Pero ahora en la comodidad de su casa, ahí a un solo clic, pueden caer en pornografía, ¿verdad? Entonces, y no necesariamente, hermano, ¿verdad? Jovencitos, o sea, de cualquier edad pueden caer, ¿verdad? Lo digo porque lo vi apenas en un video y él lo dijo públicamente, pero el pastor Danilo Montero, precisamente hablando de los celulares y de cómo tenemos que poner límites en nuestros adolescentes en este tiempo, él decía, yo caí en pornografía, el pastor Danilo Montero, y él decía, y yo, o sea, ya estaba grandecito, ¿verdad? Dice, y para salir tuve que pedir ayuda, ¿verdad? Y creo que él decía, yo recomiendo, si tu esposo has caído en pornografía, que pidas ayuda y que confieses tu pecado delante de tu esposa y que le des acceso a ella, a tu celular, a que te lo revise, para que tú puedas salir, porque necesitas a alguien que te esté revisando, hermano. ¿Sí? Y lo decía otro de sus líderes, decía, yo igual caí en pornografía y creo que el líder es el que decía, yo le decía a mi esposa, ahí está el teléfono. ¿Sí? En el caso de los que caen también en adulterio, ¿quieres salir? Confiesa tu pecado y entrégale tu teléfono a tu esposa y que pueda revisar. Hermano, por eso de ahí que verdad, tenemos que, en el caso de los adolescentes, tenemos que revisar, porque no están en una edad en que puedan discernir, ¿verdad? Discernir que detrás de muchas páginas que hoy ven, hay puertas que se abren a espíritus inmundos, ¿verdad? Entonces, el siguiente, hermano, estamos en la inmoralidad sexual, acuérdense, puntos de entrada, el sexo oral y anal. Esa es otra puerta, ¿verdad? Y a veces, aunque ya estamos en Cristo, ¿verdad? Nos hacemos como que no oigo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Tenga cuidado, hermano, ¿verdad? Dios creó
el sexo a través de los órganos genitales. Y cuando nosotros cambiamos el uso común y usamos la boca y usamos el ano, no son puertas que Dios diseñó para esto, y cuando se usan a través de estas prácticas hay una perversión, y estas son puertas para demonios, ¿verdad? Hay pastores que predican que todo es permitido con tal que haya deleite en el matrimonio. No, mi hermano. No, mi hermano. Tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado, porque son puertas. Vale la pena aprovechar con quien te juntas y tener cuidado, porque esas cosas también entran por quién dejar quién se manda el mensajito de él. Exacto. Sí, precisamente también, ¿verdad? En el retiro decía una pastora, ¿verdad? Si tú te juntas con 4 sabios, tú vas a ser el 5.º sabio. Pero si tú te juntas con 4 pervertidos, tú vas a ser el 5.º pervertido. Hermanos, si ya sabemos, ¿verdad? Que tenemos amigos a la mejor del mundo, ¿verdad? O amigas, ¿verdad? Que familiares que están atados a eso, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, hermano. Seamos sabios, ¿verdad? No le digo que de plano corte, pero hay maneras de poner límites, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos en este tiempo, hermano, porque más que nunca los espíritus inmundos van a querer entrar. Ellos están descorporizados, es decir, no tienen cuerpo, pero andan buscando un cuerpo para poder manifestar su inmundicia, su tristeza, su amargura, ¿verdad? Porque el diablo está amargado, hermano. El diablo, ¿verdad? Tiene toda oscuridad, toda perfección, padre de mentira. Entonces, también todos estos espíritus, ¿verdad? Van a traer inmundicia a nuestras vidas. Por eso tenemos hoy que volvernos, hermanos, más sabios, más entendidos, más prudentes, ¿verdad? Número 5, la masturbación, hermano, ¿verdad? La masturbación es una puerta, entrada para estos espíritus, ¿verdad? El sistema educativo aprueba la masturbación, dice que es algo que normal, que tienes que conocer tu cuerpo. No, hermano, eso no dice la palabra, ¿verdad? Cuando alguien hable puerta a la masturbación, espíritus de lujuria pueden venir, ¿verdad? Y trastornar aquello, ¿verdad? Un día Dios me permitió ver ese espíritu, hermano, porque me dio una palabra para alguien. Qué feo, qué demonio tan feo. Yo lo veía así como en una hamaca, ¿verdad? Acostado así, como un tipo lagarto así, pero algo feo, así. Y me dijo Dios, ese es el espíritu de masturbación. Y dile a tal persona esto. Hermano, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Número 6, el abuso sexual y la violación. Este es otro punto de entrada, ¿verdad? Para espíritus de lujuria, para espíritus de lesbianismo, para espíritus de homosexualismo. Muchas de las personas que están en esta confusión es porque fueron abusados de pequeños, ¿verdad? Y entonces viene una repugnancia hacia el sexo contrario y como una aceptación, ¿verdad?, hacia su mismo sexo, ¿verdad? Pero eso es una perversión que trae Satanás, ¿verdad? Ahora yo quiero decirle esto, ¿verdad? Ese espíritu de lesbianismo y homosexualismo, ¿verdad? Es un espíritu fuerte, hermano.
fuerte, muy seductivo. ¿Sí? Muy seductivo. Yo le puedo decir, yo era alguien que juzgaba de una u otra manera eso, porque no entendía. Y Dios me permitió en un sueño pelear, ver la influencia que tiene este espíritu, ¿verdad? Y dije, Padre Santo, desperté y dije, Señor, perdóname. Porque, hermano, aquellos que caen en eso es una cosa, es una influencia horrible, ¿verdad? Lo entendí ahí porque veía ese espíritu de una manera obviamente atractiva, ¿verdad? Pero tenía un poder de influencia. Yo dije, Dios mío. Obviamente ahí me arrepentí, le pedí perdón, Señor, ayúdame. Y reprendí ese espíritu, ¿verdad? Pero hermano, ¿verdad? Tenemos por eso que guardar, ¿verdad? En el caso de nosotros los padres, guardar la inocencia de nuestros hijos, ¿verdad? Porque a veces los cristianos pecamos de confiados y dejamos a los niños, ¿verdad? En manos de cualquier persona, ¿verdad? Y por eso aún hijos de pastores han sido violados de chiquitos, ¿verdad? Porque los papás pecaron de confiados y se lo dejaron al maestro de escuela dominical, ¿verdad? A cualquier persona, o lo dejaron ir a dormir a la casa de quién sabe quién, ¿verdad? Y al rato, ¿verdad? Fue abusado. Hermano, estamos en una lucha. Dígale al de al lado, despiértate. Estamos en una lucha espiritual, hermano. No puede confiar, dormirse ¿verdad? De confiado. Ay, no pasa nada. No, hermano, sí pasa. Ay, a mí no me pasa nada. Sí le puede pasar, hermano. Sí le puede pasar. Ay, la gracia de Dios es conmigo. Ya muchas veces he pecado y me levanto y no pasa nada. Yo le recomiendo no siga pecando. Arrepintámonos, hermanos, porque el Señor está cerca. Amén. Y número 7, la actividad sexual con demonios. Esa es otra puerta de entrada, actividad sexual con demonios. ¿Qué es eso? Bueno, hay espíritus que se llaman, hay un espíritu que tiene apariencia de hombre y se llama incubo, y hay un espíritu que tiene apariencia de mujer y se llama sucubo, ¿verdad? Y estos vienen de noche para atacar, ¿verdad? Sexualmente y para dar obviamente placer, ¿verdad? Pero a un precio muy caro, porque son espíritus destructivos, ¿verdad? Me comentaban, yo he buscado ministración, hermano, ¿verdad? Y una vez buscando ministración con una hermanita de Guatemala, ella me decía, hermana, aquí en nuestro ministerio, ¿verdad? Dice, había una personita que era viuda, dice, y resulta que un día, dice, llegando, dice, todavía estaba el apóstol Otoniel, dice, y un día llegando, dice, ay, dice, venía bien contenta, ¿no? En la mañana y dice, ay, ¿por qué vienes tan contenta? Dice, ay, porque anoche me visitó mi esposo, ¿verdad? Y era viuda, y venía, según ella, su esposo, ¿verdad?, a tener relaciones con ella, en los sueños, ¿verdad? Y obviamente escuchó el apóstol Otoniel en ese tiempo y dijo, pásenla al cuartito, ¿verdad?, para liberarla, hermano, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros no tenemos que ignorar esas cosas, ¿verdad? Aún esos espíritus pueden tomar la forma de nuestros esposos o nuestras esposas en los sueños y venir a atacarnos. Y no por eso decir, ay, fue mi esposo. No, no fue tu esposo. Sí, eso hay que reprenderlo, hermano, ¿verdad? Y no porque estamos enojados con el esposo o con la esposa, ay, pues que me atienda aquí este espíritu, hermano.
hermano, cuidado, ¿verdad? Cuidado. Otro de los puntos de entrada es el bestialismo. Acto sexual de una persona con un animal. Hoy en día hasta se están casando con animales, ¿verdad? ¿Qué entró ahí? Un espíritu inmundo, hermano. ¿Sí? Todo tipo de relación sexual fuera de los límites seguros del matrimonio entre una mujer y un hombre es pecado. Y terminamos ahí, hermano. Le invito, nos despedimos de las redes. Es tiempo de buscar al Señor, de llenarnos del Señor, porque de algo vamos a estar llenos. Y si no es del Señor, ¿verdad? Seremos un campo fértil para los espíritus. Que el Señor les bendiga. Los que estamos aquí, vamos a poner